Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vamos a hablar sobre la dilatación y los diferentes tipos. El equipo está conformado por Noelia Rivas Núñez y Carla Miranda Villa Zavala. Espero y sea de su agrado y aclare todas sus dudas. Empezamos con el video. La mayoría de sustancias se dilatan o expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Dilatación también se le conoce como expansión térmica. Se le aplica a las tres formas de la materia. La mayoría de las sustancias cumple con lo anterior. Se dilatan o expanden. Solo algunas veces hay unas excepciones, como en el caso del caucho. Cuando se calienta, en lugar de expandirse, se contrae. Existen varios tipos de dilatación: dilatación térmica, dilatación volumétrica, dilatación de los líquidos y dilatación anómala del agua. Dilatación térmica. ¿Has observado el efecto que tiene el calor o el frío en el tamaño de los objetos? ¿Te has preguntado por qué en las calles aparecen parte de los pavimentos que se deforman o levantan después de un verano caluroso? ¿O has escuchado los ruidos que hace una plancha después de apagarse? El fenómeno físico que explica todo se le conoce como expansión o dilatación térmica de los materiales, y es una propiedad que posee toda la materia, incluidos los gases, sólidos y los líquidos. Dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se aumenta su temperatura. Cuando en lugar de aumentar la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose en estos casos de contracción térmica. A continuación les mostraremos un ejemplo de cómo resolver un problema de dilatación térmica. Un alambre de cobre tiene una longitud de 50 centímetros a 18 grados centígrados. ¿Cuál será su nueva longitud cuando su temperatura aumente a 55 grados centígrados? Tomando en cuenta que el coeficiente de dilatación del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1. Primero organicemos todos los valores que nos da el problema, que sería longitud, temperatura inicial, temperatura final y coeficiente de dilatación. Y queremos obtener el cambio de longitud, pero no lo tenemos. Y aquí está la fórmula para sacarlo. Tenemos longitud inicial, coeficiente, pero nos falta el cambio de temperatura. Aquí obtenemos la fórmula, que es temperatura final menos temperatura inicial. Sustituimos y ya obtenemos lo que es el cambio de temperatura. Ahora podemos seguir con el cambio de longitud. Sustituimos, cancelamos grados centígrados y nos quedamos con centímetros. Ahora queremos obtener la longitud final. Para esto la fórmula es longitud inicial más cambio de longitud. Sustituimos y tenemos nuestro resultado final. Dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es un fenómeno físico que implica una variación con las tres dimensiones de un cuerpo. El volumen o las dimensiones de la mayoría de las sustancias incrementan cuando son sometidas a calor. Aunque los cambios de volumen no son relativamente pequeños para sólidos, son de gran importancia técnica, principalmente en situaciones donde se desea unir materiales que se expanden de manera distinta. La forma de algunos sólidos sufre distorsión al calentarse y pueden expandirse en algunas direcciones y contraerse en otras. Sin embargo, cuando solo hay una dilatación en un determinado número de dimensiones, existe una clasificación para tales expansiones: la dilatación lineal y la superficial. La lineal ocurre cuando predomina la variación en una dimensión en particular, como el largo, ancho o alto del cuerpo. La superficial es aquella donde predomina la variación en dos de las tres dimensiones. Finalmente, la dilatación volumétrica implica una variación en las tres dimensiones de un cuerpo.
A continuación, un ejemplo de dilatación volumétrica. La arista de un cubo de latón de 25 grados centígrados mide 20 centímetros. ¿Cuál es el incremento en el volumen del cubo cuando se calienta hasta 100 grados centígrados? Considera que su coeficiente de dilatación es de 18 por 10 a la menos 6 grados centígrados. Primero vamos a recuperar todos los valores que ya nos ha dado el problema, que serían temperatura inicial, volumen inicial, temperatura final y coeficiente de dilatación. Queremos obtener el cambio en el volumen. Ya hemos mencionado la fórmula. Para esto se necesita el coeficiente de dilatación, el volumen inicial y el cambio de temperatura, pero no lo tenemos. Lo volvemos a sacar con la fórmula que es temperatura final menos temperatura inicial. Resolvemos y ya que tenemos ese dato, podemos resolver el problema. Reemplazamos los valores. Eliminamos grados centígrados y nos quedamos con centímetros cúbicos. Tenemos nuestro resultado. Este es el caso de un objeto que tiene sus 3 dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos uno que solamente tiene 2? Pues se hace el mismo procedimiento, solamente que en vez de multiplicar el coeficiente por 3, se multiplicaría por 2. Dilatación de los líquidos. En los líquidos las moléculas se encuentran con más libertad para moverse. El volumen que ocupa cada una aumenta más fácil con la temperatura, por lo que también lo del volumen del líquido en su conjunto. Como la forma de un fluido no está definida, solamente tiene sentido hablar del cambio del volumen con la temperatura. La respuesta de los gases a los cambios de temperatura o de presión es muy notable, en tanto que el cambio en el volumen de un líquido para cambios en la temperatura o la presión es muy pequeño. Los líquidos se caracterizan por dilatarse al aumentar la temperatura, siendo su dilatación volumétrica unas 10 veces mayor que la de los sólidos. Ahora un ejercicio de dilatación de los líquidos. Calcula cuánto varía el volumen de un litro de agua cuando su temperatura cambia de 15 grados centígrados a 90 grados centígrados. Su coeficiente de dilatación es de 21 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1. Primero hay que recuperar todos los valores que nos ha dado el problema, que es volumen inicial, temperatura final y coeficiente de dilatación. Queremos obtener el cambio en el volumen. Para esto se necesita el coeficiente, el volumen inicial y el cambio de temperatura, pero no lo tenemos. Lo sacamos con la fórmula que hemos dado antes, que es temperatura final menos temperatura inicial. Ya que tenemos eso, podemos resolver el problema. Reemplazamos los valores. Cancelamos grados centígrados y nos quedamos con litros. Esto lo pasamos a centímetros cúbicos, que sería multiplicar ese resultado por 1000 entre 1, ya que 1000 centímetros cúbicos equivale a un litro. Eliminamos litros y nos quedamos con centímetros cúbicos. Tenemos nuestro resultado. Dilatación anómala del agua. Una de las propiedades físicas más curiosas e importantes del agua es su dilatación anómala. Esta dilatación o contracción del agua se puede medir fácilmente observando el nivel del agua. A medida que se incrementa la temperatura del agua, esta irá bajando gradualmente, indicando una contracción. La contracción continuará hasta que la temperatura del bulbo y del agua sean de 4 grados Celsius. Cuando la temperatura aumenta por 4 grados Celsius, el agua cambia de dirección y se eleva en forma continua, indicando la dilatación normal con un incremento de temperatura. Esto significa que el agua tiene su volumen mínimo y su densidad máxima a 4 grados Celsius. La densidad decrece de forma gradual hasta que el agua alcanza su punto de congelación. El hielo ocupa un volumen mayor que el agua
El mayor volumen del hielo se debe a la forma en que se unen los grupos de moléculas en una estructura cristalina. A medida que se funde el hielo, el agua formada aún contiene grupos de moléculas enlazadas en esa estructura cristalina abierta. Cuando esas estructuras empiezan a romperse, las moléculas se mueven muy juntas, aumentando la densidad. Este es el proceso dominante hasta que el agua alcanza una temperatura de 4 grados Celsius. Desde este punto hasta altas temperaturas se produce un aumento en la amplitud de las vibraciones moleculares y el agua se dilata. Eso fue todo por nuestra parte, espero que les haya gustado mucho el video y hayan entendido muy bien el tema. Gracias por su atención y por su tiempo.